ya nos comparan, a nosotros como psicólogos ya nos comparan con los tanatólogos y dicen, la gente que nos llama nos dice, no, es que yo estoy buscando un tanatólogo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en mi caso, que, pues, que manejo la psicología humanista, pues como tú mismo lo dijiste, tratamos muchas temáticas muy similares a la tanatología, ¿no? Ujú. Porque pues, el sentido de vida, el cerrar ciclos y demás son muy de la teoría humanista. Pero en ese aspecto, a mí me choca a veces un poco eso, que me digan, no, pues es que buscamos un tanatólogo. Te soy sincero, si en este caso el tanatólogo fueras tú, yo lo super recomendaría, ¿no? Porque aparte de, tienes toda esta experiencia psicoanalítica, cognitivo-conductual, todo lo que me has dicho de la parte humanista, pero no recomendaría en este caso a muchos tanatólogos que conozco que ni siquiera son psicólogos de base, ¿no? Que pueden ser contadores, administradores y tomaron un diplomado en tanatología y ya nos, por decirlo de algún modo, porque pues tampoco es tanto así, y ya nos andan hasta robando pacientes, ¿no? Y Nos aparte con la desplazan. cuestión, sí, con la cuestión hasta de falta de ética, ¿no? Porque al final de cuentas no es su carrera base la psicología. Y entiendo en toda esta metodología que dijiste de cómo tratar a un paciente desde la tanatología, tocaste la terapia racional emotiva y tocaste otras bases que desde luego te fundamentas por ser psicólogo, pero que hay que poner sobre la mesa esto, ¿no? O sea, un psicólogo tiene muchas bases para atender y para llevar a buen puerto a su paciente, pero la tanatología como tal podrá tener, no sé cómo sea, yo te lo pregunto a ti, Sí. cómo sería una sesión con un tanatólogo que si tú quieres en este aspecto no tuviera las bases como tú, como psicólogo, o a ustedes en un diplomado de tanatología si les llegan a decir, oye, no por haber tomado el diplomado puedes dar terapia. No sé si de alguien les diga eso, ¿no? O en realidad terminando el diplomado les digan, ¿saben qué? Ya todos pueden abrir su consultorio aunque no sean psicólogos. Yo no sé, yo me cuestiono eso y a veces me lo pregunto, porque nunca tomé un diplomado en tanatología, porque consideraba precisamente, cuando conocí la tanatología, consideraba que muchas de las bases son muy humanistas. Ujú. Pero en ese aspecto, yo a lo mejor hasta te pregunto algo, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la tanatología, tú que también tienes bases humanistas, y el humanismo? Porque si en un dado caso yo en esta plática veo que debo de tomar el curso de tanatología, pues lo tomo, ¿verdad? Porque a lo mejor me hacen falta algunas cosas para entender efectivamente el concepto más de la tanatología. Igual me podrías aclarar a lo mejor algunas dudas con estas preguntas, este colega. Sí, claro. Mira, de entrada, un psicólogo, vamos a poner qué es lo que estudia la psicología, ¿no? Vamos al aspecto clínico, que es donde yo me manejo, donde he estado por un poquito más de 20 años, como psicólogo, y después nos vamos a la parte de tanatólogo como 10 años aproximadamente. ¿Qué estudia y qué trata un psicólogo? Estudia el pensamiento, digamos, estas son las bases, ¿no? El pensamiento, los sentimientos, las emociones, las conductas y el comportamiento humano, ¿ok? Esas son las bases de estudio o son, digamos, el material de estudio de la psicología en general. Ahora, dentro de todo eso, cuando hablamos, por ejemplo, de estas 5 conceptos que ahorita acabo de mencionar, nos vamos al punto de las emociones, que normalmente es mi punto de partida. Ajá. Cuando yo veo que una persona llega y ya se siente muy mal, etcétera, siempre trato de aterrizarlo en sus emociones, primero, antes que nada. De hecho, así empiezo también el diplomado de tanatología, salvo en alguna situación que me pusieron las emociones hasta en el quinto, no, en el cuarto módulo, y dije, "Ah, caray, como que está medio complicado porque tenemos que, desde mi perspectiva, empezar aquí, ¿no?". Bueno, entonces, como psicólogo te puedo decir, tratamos lo que son pensamientos, sentimientos, emociones, conductas y comportamiento humano, y todo lo que pueda rodear a estos 5 conceptos importantes o fundamentales del estudio de la psicología humana. Ahora, cuando nos vamos al aspecto de la tanatología, nos vamos a cerrar al aspecto de las pérdidas, ¿sí? A lo mejor podríamos decir, bueno, es que normalmente todos los pacientes que llegan es porque están sufriendo un tipo de pérdida, ajá. Desde la pérdida de su salud, pérdida de estabilidad emocional, tan solo con eso, de la pérdida de la estabilidad emocional, pues ya le corresponde entonces a un tanatólogo, pero no, en realidad el tanatólogo, su principal materia o material de trabajo es la pérdida por un ser querido, ajá, por medio de la muerte. Eso es lo principal, y de la salud, ¿no? En el aspecto fisiológico, ajá, es a donde se cierra el aspecto de la tanatología. Cuando va una persona al psicólogo porque perdió el trabajo, también es una pérdida significativa. Sin embargo, ahí más que el tanatólogo se apoye de la psicología, el psicólogo podría apoyarse un poquito de las fases del duelo. Ajá. Esa es la, digamos, la diferencia, ¿no? Así como que
perdí a un ser querido porque falleció y estoy muy mal y me estoy sintiendo cada vez peor, entonces sí, lo ideal sería acudir con un tanatólogo, pero también pueden acudir con un psicólogo y el psicólogo los puede sacar adelante, ¿sí? Porque aquí lo que vamos a diferenciar también es los tipos de duelo que hay, ¿sí? Hay un duelo que le decimos el duelo normal. El duelo normal es el que puede tratar una persona sin acudir al psicólogo ni al tanatólogo, ¿ah? Sino que ve procesando ese duelo, va a ir pasando por sus fases poco a poquito y podrá ir superándolo. Porque la realidad es que la mayoría de la gente no acude al psicólogo ni al tanatólogo. Ajá. Si no acuden al psicólogo, menos al tanatólogo. Entonces, la mayoría de la gente se recupera, ¿sí? Pero dentro de esa parte de que podemos considerar al duelo como normal, hay ciertos rasgos o ciertas características que empiezan a crecer y empiezan a influenciar en las otras áreas de esa persona y entonces empezamos a hablar del duelo de riesgo. Cuando hay un duelo de riesgo es cuando se sugiere que puedan acudir al psicólogo o al tanatólogo, entendiendo al tanatólogo como el especialista, pero un psicólogo puede tratar también perfectamente el aspecto emocional de esta persona, ¿sí? Cuando ya vamos a la parte del duelo patológico, es decir, ya no es un duelo normal, esto ya duró más de 3 meses, más de 6 meses, y en lugar de ir, van bajando todos esos estados anímicos y se va estableciendo la persona, retoma sus áreas, sus otras áreas, etcétera. En lugar de eso está pasando lo contrario, entonces esta persona se está dirigiendo a un duelo patológico, ¿sí? Y un duelo patológico, sí ya es importante que lo atienda un tanatólogo. A lo mejor el psicólogo general ya no va a poder porque ya no va a tener las herramientas. ¿Por qué? Pues porque el tanatólogo se especializa en los procesos de duelo, el psicólogo en general no, y ese sería a lo mejor el punto clave aquí, el proceso de duelo. Un psicólogo puede tratar el aspecto emocional, pero ya enfocarse de lleno a un proceso de duelo patológico, a lo mejor un psicólogo general ya no lo haría, un tanatólogo sí. En mi asociación que tengo, colega, sí tuvimos como varias capacitaciones tanatológicas. De hecho, estuvimos colaborando por ahí con una, acá en Morelia hay una institución de una funeraria, la funeraria Santa Cruz, y estuvimos colaborando ahí, efectivamente dando hasta pláticas psicoemocionales, de tanatología y demás, de duelo, de muerte, de cierre de ciclos. Y es donde sí, o sea, tienes razón, en ese aspecto nosotros tuvimos una capacitación del tema tanatológico. Desde luego, sí, un psicólogo general que nunca ha tocado esta temática, pues le costaría mucho trabajo. Y es donde sí entiendo y creo que sí me aclaraste muchas dudas respecto a este tema, ¿no? De que no cualquiera psicólogo lo podría atender.